Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer esta clase, digamos, una circunstancia para ver la formulación del, del diagrama, ahora ya se puede decir, del modelo Forrester. Y les haré algunos comentarios a partir de la exposición que ustedes hagan. Muy bien, entonces vamos a dejarle la palabra para que pueda exponer Leandro. Puedes proceder. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. El tema que me tocó a mí, crianza de mascotas, y el caso en particular que voy a analizar es sobre la dinámica poblacional de los schnauzers en el distrito de Miraflores, en Lima, del 2016 al 2020. Bueno, quería comentarles que primero elegí este caso porque se nota bastante que en distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina, el Surco, por ejemplo, la dinámica de los animales que tienen un costo un poco más elevado de vida, ¿no? Para que tengan una buena calidad de vida es un poco más elevado y es más común animales de razas. Por eso es que escogí Miraflores y esa raza de Schnauzer en específico. La agenda de hoy tiene en las variables el diagrama causal para revisarlo y el diagrama de Forrest. El diagrama causal lo he cambiado totalmente, principalmente en el nombre de las variables. Las variables estaban, bueno, el diagrama causal mío está orientado un poco al ámbito económico de estos animales y he cambiado todas las variables, más que nada sus nombres, el significado, he intentado que sea parecido, pero las variables las he cambiado. Por ejemplo, ¿no? Acá era inicialmente población de schnauzers y pues cantidad de schnauzers en Miraflores. Esta va a ser la cantidad anual porque en Miraflores hay un censo anual. Bueno, hay información de que hay un censo anual desde el 2016 al 19 de cantidad de schnauzers. Y por eso lo he cambiado a ese nombre de la variable. Lo demás, por ejemplo, podríamos empezar acá, ¿no? Con la influencia del causal. Tenemos que la cantidad de schnauzers en Miraflores influye. Esto también ahora es un monto estimado de ventas totales de alimentos premium. Esto va a ser no solo de schnauzers, sino que de manera general, porque no podemos elegir, ¿no? Si ese alimento ha sido direccionado especialmente para los schnauzers, por eso no lo pongo como para schnauzers, es un público en general. Y es un monto estimado porque no se puede eh, definir fácil. Ese monto estimado influye en la cantidad de alimentos en stock que hay en los establecimientos en ventas, ¿no? Es una cantidad de una influencia negativa. Ahora, vamos a ver también que la cantidad de flores influye positivamente en la cantidad de paseadores formales en anuncios de redes. ¿Por qué tuve que poner formales en anuncios de redes? Porque es lo único que podríamos nosotros estimar, ¿no? Porque lo que se anuncia en las calles es muy complicado de estimarlo y la única forma de poder entenderlo, al menos la parte de cantidad, iba a ser evaluando la parte de las redes. La cantidad de paseadores formales en redes, perdón, voy a activar poner, no se puede poner, no estoy, ya ahora sí. La cantidad de paseadores formales en anuncios en redes influye en el monto de gasto por servicio de paseo, ¿no? Que se va a tener en general. Y también va a ser una estimación de la cantidad de paseadores formales, ¿no? A más cantidad de paseadores formales va a haber un monto total de gastos por esos servicios de paseo. Este monto total de gastos por servicio de paseo influye también en la cantidad de peluquerías caninas que publican sus servicios en redes en Miraflores. También va a ser una cantidad estimada. Influye también de manera negativa en el precio promedio de ventas por cachorro Schnauzer. ¿Por qué influye de manera negativa? Porque a mayor gasto que se realiza por servicios o que necesitan los servicios los animales, va a haber una disminución del precio de las ventas. Porque la demanda de schnauzer va a disminuirse, por lo tanto las personas no van a querer muchos schnauzer
y va a ser una afección directamente hacia el precio, ¿no? de venta de los schnauzers. El precio de venta de los schnauzers influye positivamente si es que ya se ha disminuido por el monto total de gastos, si se ha disminuido, disminuiría también la cantidad de población de otras razas de diferentes a los schnauzers. Bueno, creo que esta relación está mal, debería ser que aumentaría, ¿no? No, no, claro, disminuiría, porque si disminuye el precio de ventas, aumentaría la cantidad de personas que quieran comprar Schnauzer y disminuiría también la cantidad de población de otras razas, porque comprar Schnauzer va a ser un poco más sencillo. ¿Cómo vamos a obtener este dato de cantidad de población de otras razas gracias a los censos, ¿no? Que vamos a tenerlos también registrados? Tenemos desde mestizos hasta todas las razas que hay en el distrito de Miraflores. La cantidad de población de razas de perros diferentes a los schnauzers influyen negativamente en el monto de ventas anuales de ventas en artículos dermatológicos en distribuidoras de schnauzers. Los artículos dermatológicos, ¿por qué dermatológicos? Porque los schnauzers es una raza que sufre muchos problemas dermatológicos, ¿no? Por eso lo puse acá, en especial ese tipo de perros. Y la cantidad de población de otras razas también influye en ventas de dermatológicos, pero en veterinarias, porque nosotros sabemos que las veterinarias no son las únicas o los únicos espacios donde se puede conseguir esos artículos. Y también hay distribuidoras directas que solo venden esos artículos. La veterinaria tiene un plus que también te puede atender al animal. Entonces, se podría hacer una estimación visitando a los distribuidoras y visitando a las veterinarias cómo están en las ventas, pero directamente para animales, en este caso schnauzers. Y aquí, en este caso de las ventas de distribuidoras sería un poco más complicado, ¿no? Porque no es directamente una atención. Sin embargo, acá sí se puede tener un poquito más, la estimación un poquito más cercana, porque el mismo veterinario te podría decir efectivamente que más o menos vienen tantos schnauzers con problemas dermatológicos por mes y así. Eso influye positivamente en la cantidad de publicaciones de ventas de cachorros de schnauzers por internet. ¿Por qué? Porque al haber más artículos dermatológicos, la cantidad de publicaciones aumenta, ya que se abre la oportunidad de que, aunque mi animal esté enfermo o tenga problemas, hay artículos dermatológicos en el mercado, por eso la cantidad de publicaciones de ventas de los cachorros aumenta. Esta cantidad de publicaciones también las vamos a poner por internet porque es la forma más fácil de estimar la cantidad. Influye positivamente en la cantidad de veterinarias que tienen puntos de venta de cachorros en Miraflores. Necesitamos tener veterinarias, ¿y por qué veterinarias? Porque son formales. Podemos encontrar puntos formales para poder tener la cantidad estimada más cercana a que hay puntos de venta de los cachorros en Miraflores. Eso aumenta la cantidad de inscripciones al registro municipal de Miraflores. ¿Por qué nos importa esto? Porque la cantidad de inscripciones nos ayuda a entender cuántos schnauzers hay en Miraflores. Entonces, la cantidad de schnauzers influye a la cantidad de inscripciones, ¿no? Porque parecería esto una relación directa de aritmética, sin embargo, no todos los schnauzers están registrados, por eso es que la cantidad de schnauzers no influye de manera aritmética. Por ejemplo, si hubiesen 100 schnauzers, no va a haber 100 inscripciones, ¿no? Porque no todos se inscriben. Sin embargo, la única forma de tener también registro de los schnauzers va a ser en base a las inscripciones de la municipalidad, que la municipalidad tiene los datos ahí. Esta cantidad de inscripciones influye en la cantidad de peluquerías, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo vamos a orientar al mercado. El mercado observa que hay bastante demanda, en este caso bastantes schnauzers, porque este es un dato público. Entonces el mercado responde y aumenta la cantidad de peluquerías caninas y en general aumentan los servicios. Eh, Esa es bueno, he cambiado casi todas las variables. Acá eran, por ejemplo, demanda de schnauzers, oferta de schnauzers, demanda de paseadores, oferta de paseadores. Y le he intentado orientar más que nada a la cantidad que sería una parte medible. En la parte del Forester, no sé si se nota bien ahí, ingeniero, si no podría abrir la No, misma editable. un momentito, respecto al causal. Un asunto importante es cómo obtener
la información de las variables en el transcurso de un tiempo. Cuánto hubo en tal fecha, cuánto hubo después, y así sucesivamente. Porque lo que necesitamos es información de la evolución del fenómeno, porque eso es lo que tenemos que reproducir. Y entonces es ahí donde entra la complicación, porque ya, bueno, tú has puesto acá, por ejemplo, monto total de gasto por servicios de paseos. ¿No será los ingresos totales, promedios, no sé, de los paseadores? Claro, Porque serían cuando yo refiero a los gastos, refiero a lo que han hecho los dueños, los años. no a un aspecto. Hay que tener ahí, luego dice, de los peluqueados, ¿no? A ver, ¿dónde está? Dice cantidad de schnauzers que reciben corte de pelo. Es decir, ¿cada cuánto tiempo se le corta el pelo a uno de estos perritos? 4 meses. Pero tú estás contabilizando los que se cortan el pelo cada 4 meses. O estás contabilizando la cantidad de cortes de pelos que brindan las peluquerías. Sería cada 4 meses, ¿no? No te entiendo. Otra vez, estás contabilizando la cantidad de perros que se hacen el corte de pelo cada promedio, cada 4 meses, o estás contabilizando la cantidad de cortes de pelo al año o al mes que cada peluquería, o que las peluquerías en general, porque es que las peluquerías brindan a los dueños de los perros, que es la cantidad de cortes o la cantidad de perros que se cortan. Porque una cosa que ingresa a ser un perro que se corta el pelo cada 4 meses es una cosa distinta a cuántos cortes de pelos se realizan estas peluquerías en un periodo de tiempo, ¿no? Ese es un tema que tienes que pensar bien. Estoy haciéndote la observación, ¿ya? Y como te digo, el tema es que has puesto variables que si bien están relacionados, como yo tengo que hacer un modelo real, es tener la información que realmente ha sucedido en un periodo de tiempo. Otra cosa, ahí hay una variable que se llama cantidad de schnauzers sometidos a cirugías por campañas de la Municipalidad de Miraflores, que hay que eliminar por cuanto es una variable exógena. No hay nada que lo retroalimente, ¿ya? Entonces, yo he dicho, eso no va. Ahora, igual, ¿es cantidad de perros o cantidad de cirugías realizadas por la municipalidad en un periodo de tiempo? Igual tienes que ver cuál es el dato más apropiado. Bien, continúa con el Forrester. Gracias, ingeniero. Ya. Le preguntaba, ingeniero, si el diagrama lo está bien que lo muestre así o lo puedo mostrar en editable No, que lo están. está Para bien. que no- con Está bien. calidad. Tú vas a Ok. explicar. Pero a mí me resulta mejor tener una vista completa. Por eso yo decía, utilicen esta es la forma. Sino que acá lo que te ha faltado es incrementar el tamaño de las letras. ¿Ya?
Es lo único que te ha faltado. Porque los gráficos se ve, ¿no? Y entonces, pero posiblemente hubiera sido mejor con letras más grandes. Bien, continúo. Ok, ingeniero. Empezaríamos nosotros con la cantidad, aquí es la cantidad de schnauzers en Miraflores. No se nota bien porque está tapada con una otra letra. La cantidad de schnauzers en Miraflores no sería nuestra variable de nivel. Esa variable de nivel se va en la que van a influir la cantidad de schnauzers comprados y la cantidad de schnauzers que nacen, ¿no? Ya, escucha, Que- escucha. Perdón. Me estás hablando como si estuvieras explicando un causal. Esta es una representación matemática y hay que expresarlo como si estuvieras dando cuenta cómo se hace el cálculo, ok, cómo se calcula. No que influye, que tiene que ver, nada que ver. Esa no es la forma de explicar. Yo puedo decir que la cantidad de Schnauzer, de nacimiento de Schnauzer, lo calculo por una tasa de nacimiento que aplico a la cantidad de Schnauzers en Miraflores. Algo así, ¿no? ¿No? Eso me da. Y esa tasa de nacimiento lo obtengo dividiendo la cantidad de Schnauzer esterilizado. No sé si por esterilizado, pero voy explicando la manera como yo voy a utilizar la variable para calcular algo. ¿Está bien? Yo digo que esta cantidad de náuseas de Miraflores, que es una variable de nivel, se incrementa con la cantidad de nacimientos de náuseas en Miraflores, lógicamente, ¿no? Y se reducen con los náuseas fallecidos, muertos, por claro. alguna razón. Y también se incrementa por los náuseas que se traen de otros lugares. Entonces, eso es lo que incrementa, ¿no? Y se calcula la cantidad de náuseas que se adquieren de otros lugares aplicando una multiplicación, una división, no sé, algún cálculo sobre el promedio de precio de otras razas. No sé si... no, ¿qué cosa es? Precio de cachorros, no sé, pero el precio, los precios no te generan una cantidad. Los precios no te generan cantidad. No sé si me voy a entender. Bueno, ya, pero ahí al explicar te vas a dar cuenta que algo está faltando. Porque Ujú, entre precio por precio, lo que fuere, te va a dar precio, soles, no te va a claro, dar cantidad de cantidad. perros. Entonces, eso. Ya, pero termina de explicar, ya te he hecho la observación que al ver el trabajo anteriormente iba a hacerles a ambos, ¿no? Pero ya es para todos esta observación, que hay que expresar el tema y pensar que lo que estamos haciendo son cálculos y está poniendo ahí la lógica para el cálculo, ¿no? Bien, continúa. Ok, ingeniero. Bueno, como usted nos mencionó, la cantidad de schnauzers incrementa y se calcula con la cantidad de schnauzers que nacen y la cantidad de schnauzers que se compran. La cantidad de schnauzers que nacen se calcula en base a una tasa de nacimiento que también se mide gracias se calcula con la cantidad de schnauzers que hay, ¿no? Y también con el precio por kilo de los alimentos y la cantidad total de schnauzers esterilizados. Sería mentirle, ingeniero, que tengo la forma de calcularlo, ahorita no la tengo, pero ese cálculo yo no lo he plasmado bien, pero he estado haciendo pequeñas relaciones, por eso no tengo las fórmulas, pero lo tengo ahí. Porque esto sí, yo estoy seguro de que genera una tasa y con la cantidad voy a poder tener la cantidad de nacimiento. Y bueno, se reduce, ¿no? La cantidad de Miraflores disminuye en cuanto disminuye la cantidad de schnauzers que fallecen. Esa es la primera parte de población. Tenemos otro nivel que sería la cantidad de schnauzers que se registra en la municipalidad como animales de No te distrito. olvides que una tasa, así como hay tasa de nacimiento,
hay tasa también De de defunción. defunción, Perfecto. también hay. Y todo depende de factores socioeconómicos, factores diferentes, ¿ah? Desarrollo de cierto tipo de enfermedades, en fin. No son tasas que están estáticas, ¿ah? Y por esa Claro. razón pueden ser objeto de agregarle al modelo otros factores de otra naturaleza que justamente influyen en dichas tasas, ¿no? Continúo. Ok. Sí, ingeniero. Gracias. La cantidad total de schnauzers que se registran en municipalidades va a ser nuestro nivel. Estas se van a calcular gracias a las cantidades de schnauzers que se registran, que no tienen registro, ¿no? Al inicio no tienen registro, entonces van a ingresar simplemente cantidades de schnauzers. ¿Cómo se calcula? Va a haber un índice de schnauzers que se registran con la cantidad total y la cantidad de schnauzers de población que se calcularon inicialmente de Miraflores, ¿no? Con los que se compran y los que nacen. Y al final tenemos cantidades de schnauzers registrados. Entonces aquí estamos fluyendo la cantidad de schnauzers en este pequeño diagrama. Ya, También pero tenemos, qué cosa sale de ese nivel? eh, Léelo. yo le puse cantidad de schnauzers registrados. Eso sale. Claro, sí. Escúchame. Otra vez, ¿ah? Para todos, ¿ah? Yo cuando hago la observación es para todos. Cuando yo tengo un modelo dinámico, lo que yo represento son transformaciones y cambios en la realidad, que son cambios físicos, son cambios de personas, en fin, o dinero que circula, que se almacena, se ahorra, en fin. No son registros, porque el registro es una anotación que no sale. ¿No? Se construye, sí, pero no. En todo caso, si yo voy al registro para saber cuántos hay, pero lo que ahí debería decir, aunque ya lo tienes al otro lado, es la cantidad de, o sea, porque tú vas a tomar la población de Miraflores a partir del registro que hay en la municipalidad. Claro. Entonces, el registro que es la municipalidad en realidad es la cantidad de No, perritos en Miraflores. Es físico, porque los niveles son físicos, ¿ya? Realidades son. Puede ser que tú esa información la tienes en el registro, ¿no? Pero no es el registro lo que tú estás observando en la realidad. Lo que observas a partir de lo que dice el registro es la cantidad de náuseas que hay en Miraflores, ¿no? por Que se incrementa porque entran a Miraflores y se reducen. Ahora, esa cantidad de animales que puedes poner de Schnauzer censados, no sé si ponerle de esa manera, que ingresan a Miraflores, se reducen porque se registra la muerte se registra de los perros, hay un registro de defunción, o cuando no, se no, llevan el perro a otro lugar, se va y se dice, me lo estoy llevando a Lince. Por eso, esa salida, ¿cómo calculas la salida de los náuseas que están en Miraflores? Ya se ha encontrado cómo registras los que están ahí, que es el registro en la que se anota, porque se registra en Miraflores, ¿no? sí. Pero ¿cómo te vas a generar el flujo de salida de esos perros que están en Miraflores? ¿Cómo se va a registrar? Te lo dejo ahí para que tú lo pienses, ¿no? No sé, pues yo la verdad que desconozco si hay, en personas sí hay registro de función, entonces todo lo que se mueve se registra, pues hay un registro muy conocido en que es obligatorio que se reporte, ¿no? Pero en perros no lo sé. Bueno, continúa. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Si es que no hay una manera de encontrar la forma en la que podría salir de la cantidad de schnauzers que se registran, eh, podría usarse.
ese dato como información para otras variables y no, que no salga nada de información, o si tiene que salir, aunque tiene que haber sí o sí una fluidez ahí Tiene que de ver, los pues, datos porque este nivel aumenta y se reduce. y se reduce. Ya, pero uno lo puede estimar. Claro. Es que por eso es que el modelo tiene una suerte de integración. Es que yo puedo estimar, digamos, cuando aumenta, ya, yo lo tengo en el dato en el registro, correcto. Yo sé cuántos ingresan a Miraflores, más o menos. Pero tengo la venta de alimentos de estos animales, ¿sí o no? Por un lado tengo la venta, en algún lado tengo la cantidad de alimentos, ¿no? Vendidos, en fin. Hay una cantidad que me permiten saber en promedio, que lo calculo a partir de la relación que hay entre población de los animales con respecto al consumo total, ¿no? Yo puedo decir, hay 200, por lo tanto se vende tanto, ¿no? Y entonces, si veo que se reduce, es porque se está reduciendo la población. Por cualquier razón, a mí qué me importa cuál es la razón. No, no, además no la puedo observar. Algunos se mueren, otros se lo llevan, lo que fuere, ¿no? Yo puedo, a partir de otra información en general, ¿eh? De otra información, estimar ese decremento. Entonces, eso que te estoy diciendo aplica para otros fenómenos, en la cual yo por otra razón puedo estimar qué es lo que está pasando en términos de una variable que no tengo el dato, no tengo registrado, pero sí lo podría estimar, deduciendo de algunos otros factores, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Pasando a otro nivel, tendríamos la cantidad de paseadores formales en redes. La cantidad de paseadores incrementa con la cantidad de paseadores disponibles. ¿Y cómo se calcula la cantidad de paseadores disponibles? Vamos a calcular un promedio de schnauzer que pasean con un paseador. Y eso se va a calcular con la cantidad de schnauzer que hay en Miraflores, con la cantidad que se registra. Bueno, hemos quedado que esta va a ser la misma variable nivel, entonces sería simplemente con la población de schnauzers, con la cantidad de schnauzers que hay, con la cantidad de paseadores, y con ese promedio vamos a poder calcular la cantidad de paseadores disponibles. Y van a salir de esta variable de nivel la cantidad de paseadores que nos dan el servicio de paseo. En otra variable de nivel, Pero debe haber un factor que está generando ese volumen periódico de reducción. Algún otro factor habrá. O sea, ¿sobre qué aspecto de la realidad sucede que la gente se dedica a pasear perros? Aquí yo tengo dos amistades, ¿eh? No sé si les he comentado, que ya llegaron a la tercera edad como yo y pasean a los perros, pero de sus hijos, ¿ya? O de sus nietos, de la chamba que se han dado. Porque los nietos que han lloriqueado porque le compren su mascota, no se dan el tiempo para sacar a la mascota a hacer lo que tiene que hacer. Entonces le dedican el abuelo es el punto, caray. Bueno, son paseadores, tengo dos amistades, ¿no? Nita y Papi son dos paseadores. Sacan a los perros y también sacan así de yapa a algunos vecinos. Aprovechan. Ya, entonces, yo digo, ¿cómo es que esta condición de paseador eh, se va perdiendo? ¿Cómo yo puedo generar algo que me pueda decir que hay una reducción? ¿Cómo así? Eso hay que pensar bien, ¿ya? Porque no es así nomás, que ya salen permanentemente. De repente hay una estimación que se puede hacer respecto también igual a la población. Podría ser, no lo sé, pero eso es cuestión de que tú lo razones. sí, ingeniero, ok. Después de esos tres niveles que he explicado, acá tengo niveles en los que ingresa información, pero yo he usado esos niveles
para otras variables de flujo. No había considerado que sí o sí saliesen cálculos, ¿no? Saliesen cantidades físicas. Y posiblemente esté mal después de la explicación que me dio acá de la parte de la reducción de los Schnauzer. Entonces, es Ya lo probable que todo. revisas y Sí, vas corrigiendo y ajustando como debe ser. sí, ingeniero. Mm, Aquí había visto una variable de nivel que sería la cantidad de Schnauzers esterilizados en cirugías, ¿no? Porque eso también tendríamos como, como flujo, como se calcula, como la cantidad de Schnauzers esterilizados por la municipalidad y aumentados con la cantidad de Schnauzers esterilizados por las veterinarias. Las municipalidades hacen campañas y las veterinarias también están en puntos, ¿no? Puntos de sus veterinarios. Y la cantidad total de snus esterilizados, por ejemplo, influye en el cálculo de la tasa de nacimientos de los schnauzers. Y también nos ayuda para el cálculo, dígame, ingeniero. No, está bien. Pero ahí como ya hemos comentado, ¿no? Sí, la influencia, sí. Ya. Yo me voy al otro lado, hacia la derecha. Dice cantidad total de puntos de venta de Schnauzer. ¿Está bien? ¿Lo he visto? Está abajo, en la parte de Acá. abajo, Sí, ese, ya correcto. Fíjate, en general, para todos, ¿ah? Acá tenemos un eslabón perdido, que no hay porque influencia. eh, Ah, no sirve para nada, el nivel no sirve para nada. ah, No debería ser eso no debe existir. Ese valor hay que utilizarlo, sí, es decir, va a algún lugar, porque lo que expresa ahí es de que no tiene utilidad. Entonces eso se corrige. Ah, está bien, ya con los comentarios que hemos mencionado, creo que lo puedes seguir revisando. Hay otra oportunidad entonces la otra semana, en la cual se va a intentar hacer la corrida. Repito, el video de Víctor Cueva, hay que verlo, porque él indica cómo efectivamente se puede hacer una corrida. Yo no necesito que ustedes utilicen el Estela de una manera pues, fantástica, ¿no? Espectacular. No, no. Es la corrida normal, básica, con los datos que debe ponerse y generando los gráficos, sobre todo gráficos, a mí no me interesa las tablas, sino los gráficos que se generan para verlo. Y otra cosa que también, para quien pueda ver, que cuando yo coloque en un mismo gráfico dos variables, que no, son normalmente de naturaleza igual, no deben ser de naturaleza distinta. Yo no voy a estar comparando dinero con número de animales, digamos, ¿no? Puede ser que lo ponga junto, pero lo que pasa es que ahí las unidades de medida, o sea, las abscisas, van a tener una referencia de doble característica. Representa soles, representa cantidad de animales, ¿no? Por eso no se suele hacer esa comparación. Si yo voy a comparar, digamos, dos variables, deberían ser de naturaleza igual. Y además la abscisa debe tener una límite de escala idéntico para ambos, porque el Estela te puede colocar variables que tienen diferentes, digamos, escalas, y simplemente lo pinta de otro color para que veas cómo va, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer. Bien. Un momentito.
Bien, entonces vamos a continuar con Diego, ¿no? Compañeros, voy a comenzar la exposición sobre la explotación de la orina de pescado del año 16 al 23. Y bueno, en este caso vamos a comprender el diagrama causal con su subsanación, el diagrama Forrester, y en general vamos a explicar qué cosas, qué factores permiten explicar cómo fue el funcionamiento del causal, y en el Forrester la explicación matemática de por qué el funcionamiento de esto. Bueno, comienzo con el diagrama causal. Había tomado en cuenta la No, sugerencia. no estás proyectando, por si acaso, Diego, ¿no? No estás compartiendo el archivo, la pantalla, ¿no? Ya. Como había mencionado, buenos días, profesor, buenos compañeros. Voy a hablarles sobre la exportación de orina de pescado entre los años comprendidos entre el año 2016 y 2023. Bueno, el objetivo general es explicar el funcionamiento del diagrama causal, más que todo subsanar lo que usted había mencionado, tomando en cuenta las sugerencias que usted mencionó, y el diagrama Forrester, que es explicar la sustentación matemática de esto. Bueno, comenzamos con el diagrama causal. Había tomado en cuenta la sugerencia de cambiar, por ejemplo, la parte de embarcaciones, donde había puesto la cantidad de embarcaciones a tonelaje, porque el tonelaje sí representa de mejor manera la cantidad. Las cantidades pueden variar, pueden haber embarcaciones de distintas cantidades y no es un indicador que represente de verdad. Eh, También tomé en cuenta la otra variable, que era la inversión en capacidad de extracción, para tomar en diferencia, para diferenciar en sí la capacidad de extracción y la capacidad de producción. Ambas son distintas. La capacidad de extracción es lo que nos permite obtener la anchoveta para posterior producción, y el capital de producción son las maquinarias para producir justo esto. Eh, bueno, como ya he mencionado, voy a explicar esto. Bueno, a mayor inversión en capacidad de extracción, bueno, por comenzar, mientras más ingresos haya, más invierte en capacidad de extracción. Más capacidad de extracción implica mayor tonelaje en embarcaciones industriales, embarcaciones de menor escala y embarcaciones artesanales. A mayor embarcaciones industriales, mayor captura de anchoveta. O sea, permite tener mayor captura. De la misma manera con estos aquí, ¿no? A mayor tonelaje, mayor captura. A mayor embarcaciones artesanales, también mayor captura. Y esto disminuye lo demás, como habíamos dicho. Captura, ¿cuál es la este, captura? ¿Qué cosa es captura? ¿Qué cosa es la captura? Captura de anchoveta en sí. Creo que debería precisar cantidad o volumen de captura. Anchoveta, ¿a eso se refiere? Claro, Debería volumen, precisarlo entonces. Ok. sí. Eh, La captura es una acción, sí, es cierto. pero tú mides, ¿qué cosa mides? De la cantidad en Cantidad, tonelada volumen, de en toneladas anchoveta métricas. capturada. Cierto, sí. Ya. Bueno, creo que la biomasa. También había tomado en cuenta lo que mencionó sobre distintos tipos de producción de lo que se hace con la anchoveta. Se puede usar para consumo indirecto, en estos casos se usa para producción de conservas, o si no, el consumo normal, que es que se usa para consumo en mercados, ¿no? Por ejemplo. Y también busqué la parte de los abonos, pero no encontré que fuese relevante en la parte legal, sino más bien en la parte ilegal, cuando se tienen muchos desechos. Estos se usan por un proceso de producción,
Se hace como un conglomerado de varias cosas y a partir de eso lo usan como abono. Pero no encontré datos y es más que todo por la ilegal, porque la legal no encontré sobre. Y además se usa distintos tipos de pescado, ¿no? De mariscos, de todo, todos los sobrantes. Eh, bueno, en la parte de mayor tonelaje de estos, mayor capacidad de extracción, como había dicho, y bueno, mayor costo, a la parte de inversión de capital de producción. Esas son las partes que había mencionado también, inversión de producción, inversión de capacidad de extracción. A mayor capacidad de la inversión de producción, esto producto de mayores ingresos por exportación, mayor inversión, mayor desembarcos de anchoveta, y esto aumenta el stock de producción, mayor stock de producción, mayor capacidad productiva y mayor producción informal y también la formal de harina de pescado. Eh, Aparte de aquí también, a mayor cuota de consumo directo, mayor producción de conservas de anchoveta. Mientras más producción de conservas de anchoveta, aumenta la oferta de conservas de anchoveta y mientras aumenta su precio, mientras aumenta su oferta, disminuye su precio. A, a mayor precio de estas, a mayor precio disminuye el consumo interno de anchoveta, por ejemplo, y a menor consumo interno de anchovetas, a mayor consumo interno de anchovetas, aumenta sus ingresos en producción de las conserveras de anchoveta. Y a su vez, esto, mayor ingresos, mayor producción. Eh, Otra parte que pueda rescatar, mm, creo que solo estoy de pasar al siguiente. O si tiene algún comentario que hacer. Sí, fíjate, yo he recomendado para todos los casos considerar aquellos aspectos que son más relevantes en aquello que va a influir sobre el fenómeno que están queriendo estudiar. Digamos, la harina de pescado es en gran mayor volumen se utiliza para la alimentación de animales, se utiliza también para la agricultura, ¿no? También para alimentos de los propios peces. Ese tema Eh, lo arqué acá arriba, pero ya, harina de pero pescado. ¿de qué depende un poco esa demanda? De la demanda en esos destinos. Hay también aditivos alimentarios, en fin, que están asociados a fenómenos distintos que propiamente la extracción de harina de pescado, sino tiene que ver con el desarrollo de esos mercados, de esos ámbitos. En la medida que haya más demanda de producción de productos que utilizan como fertilidad de pescado, entonces va a haber un incremento. Mayor cantidad de animales o menor cantidad de animales, eso va a generar un efecto de influencia en la demanda y en la producción de harina de pescado. Eso es lo que te quiero decir. Que no, esto no se autogenera en sí, sino que es uno de los tantos, digamos, insumos que se utilizan en una economía de otro tipo, ¿entiendes? Y por lo tanto, lo que sucede en este ámbito está muy ligado a lo que sucede en ese otro ámbito. Repito, en tema de alimentos, tú dices que no has encontrado mucho de fertilizantes y de complemento alimenticio todavía. O sea, hace relativamente poco se ha encontrado ese factor proteico que tiene la anchoveta, a tal punto que nos han querido enseñar a comer anchoveta, pan con anchoveta, ¿no? Sí, sí. Incluso conserva de Acompañas. anchoveta. Entonces, sí pues, ¿por qué? Porque ahora ya se utiliza la anchoveta como un adicional de complementación alimentaria. Bueno, entonces, porque el desarrollo de esos ámbitos es lo que genera el efecto de mayor o menor producción de harina de pescado o de productos derivados de la anchoveta, ¿no? Eso es lo que te quiero decir, que eso no está ahí mostrado y hay que ponerlo. Puedes continuar entonces con el forest.
Dada la observación que he hecho. Ok. Bueno, puede ser con el Forster. Bueno, comenzamos, por ejemplo, con la biomasa. Esto se permite calcular a partir de la variable de flujo de nacimiento de anchoveta y esto a su vez entre la tasa de nacimientos y total de biomasa anchovetas. También las muertes naturales se permite a partir de la biomasa anchovetas y su tasa de muertes normales de estos peces. Y a partir de la biomasa, pues vemos la abundancia de anchovetas, que es a partir de la cual vamos a pescar. Y esta es impactada por, esta se permite calcular a partir de la, ¿Por qué la salida se llama abundancia? Lo que sale de la biomasa es abundancia de anchoveta. Es una calificación cualitativa, no es un flujo. cierto, cierto. Acá, pensándolo bien, debería, Ojo, en tu modelo yo tengo esa observación. O sea, así como en la anterior exposición, ahí hay un recipiente de cosas que entran y salen, esas cosas. Entonces, lo que sale no hay que calificar, sino con la referencia natural de aquello que está contenido ahí en ese recipiente, que sale lo que hay en ese recipiente. No hay que darle otro concepto, otra denominación. En general, a todos los modelos así debería ser, ¿no? Continúo. pues, Bueno, otra observación que te hago es que en general los flujos, lo enfaticé la vez pasada, no son fuente de información, ¿ya? Porque tú tienes en tu diagrama muchos flujos que proveen información, sino que los flujos reciben información para que se hagan cálculos y se pueda saber qué cambios está produciéndose en una unidad de tiempo. Y si yo quiero tener esa información de lo que sucede en ese instante, en ese periodo de tiempo, como cambio que se va a producir en términos de flujo hacia el nivel o desde el nivel, si yo quiero eso, antes de colocarlo en el flujo, lo coloco en una variable auxiliar y de ahí lo tomo. Y la variable auxiliar me provee al flujo el dato que tiene, pero no tomo del flujo, nunca tomo del flujo datos. ¿Ya? Esa es la otra observación importante que le hago a tu modelo Forrester. Bien, continúa. Puede considerar otra variable de nivel donde comprende el tonelaje de las flotas de los tres tipos, la flota artesanal, la flota de nueva escala y la industrial. Tiene como entrada la variable flujo de la tasa, cómo se renueva, a partir de la tasa de renovación y el tonelaje total, como es la entrada, y a partir de la tonelaje y la tasa de retiro, obtengo cuánto de esto se está retirando. Ya, Debería pero ser igual, flujo. Debería ser. la denominación de tus variables y lo que quiere expresar tiene que variar, ¿no? En general. Entonces ahí ya no es nueva flota, no es el concepto nueva flota, ¿no? Es tonelajes adicionales por nueva flota. Porque lo que tú vas a tener registrado, cuánto tonelaje tienes disponible en las flotas, ¿no? En las flotas que ingresan, porque hay nueva flota, tonelajes que incrementan por nueva flota, y luego tonelajes que se reducen por retiro de la flota, ¿no? Las variables tienen que expresar esa descripción de la realidad. Continúa. Bueno, a partir de las variables de nivel, tonelaje de estos permiten calcular la capacidad de extracción, sumando obteniendo las variables de nivel del tonelaje total de estos. Y a partir de esto, eh, poder, a partir de esto y la abundancia, ¿cuánto se logra capturar?
La parte de esta variable de nivel consideré el volumen de anchoveta que se extrae. Es a partir del volumen de extracción de flotas menor escala, las flotas artesanales y las flotas industriales. Y la variable de flujo de salida porque es el volumen de anchoveta por descargar. El que a partir de la captura se espera a ser descargado. Luego estos Ya, son impactados también. pero por descargar, no que se descarga, Sí, sí, por descargar. Eso está dentro del volumen de anchoveta extraída. sí. No se ha retirado de ahí. Cierto, aún no sé. Es que, es que, También, es que si esto ¿se reduce o no se reduce con este flujo? Con el flujo de volumen de anchoveta por descargar. ¿Se reduce o no? sí, yo lo había pensado como que el, el volumen de descarga extraída progresivamente va a ir reduciéndose, ¿no? A partir Claro, de cuánto. lo que tienes que poner ahí es volumen de anchoveta, que no sé, ¿por qué dice por descargar? Extraída en buques, en naves, volumen de anchoveta extraída, dice ahí ese nivel, en naves. El volumen de, Repito, acá volumen de lo que anchoveta extraído. tú debes describir lo que pasa en un fenómeno y ahí es un dato que se objetiviza en algún lado. Están en la flota, están en algún lugar, en el almacén, pero dice ahí por descargar. Es que si sale algo de ese almacén, ¿no? El volumen de achovetas extraídas, almacenadas, ¿no? Si algo sale, sale, no que está por salir. Sí. O sea, en todo caso, podría descartarlo y de una vez tomarlo en cuenta con esto, con lo que ya se está descargando. O sea, a partir de esta variable de nivel, conectarla con el volumen de anchoveta descargados. Evitar. No me estás entendiendo. Yo tengo explicado, el nivel es la expresión de una cuantificación que se hace de algo físico que está residiendo en un lugar que yo contabilizo. El flujo es lo que va a salir o está saliendo de eso, está saliendo, se está retirando, está yendo a otro lado y por lo tanto está reduciendo el volumen de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, así es lo que se expresa. Si tú tienes un flujo de entrada, porque está entrando algo. Entonces ahí, así es la manera como hay que representar. No, Bueno, a partir de esto de la variable de nivel, también tengo la variable stock de anchoveta, que es la que donde se almacena la anchoveta para posterior producción. pero aguanta. Ese es el stock de anchoveta, es distinto al volumen de anchoveta extraída. Esto, lo anchoveta extraída es lo que considera que los que sacan los barcos al momento de pescar. Y esto es como cuando llega a los puertos, tiene un comportamiento distinto porque va a ir disminuyendo va a ir disminuyendo a medida que se va produciendo, ¿no? No te entiendo. Ese stock de anchoveta en puerto. Sí, No, tiene que expresarlo bien, pues, porque tiene que estar distinguido. Haz esa revisión cuidadosa de qué cosas se expresa. Los flujos de salida son flujos de salida del mismo elemento que está en ese nivel para darle destino a un tratamiento, a lo que fuere. ¿No? Y tiene que decir con claridad qué cosa es lo que está ahí. Porque
de anchoveta no me dice claramente que stock de anchoveta desembarcada en los almacenes de los puertos. Puede ser, ¿no? Volumen extraído, son la anchoveta que, ¿no? El volumen de anchoveta extraída en las flotas. O sea, identificar bien de lo que se refiere, tanto de nivel como de los flujos. ¿Está bien? Bueno, a partir de eso vienen las variables de flujo de salida, que son el volumen de anchoveta que se va a los mercados y para consumo directo, el volumen de anchoveta que se va a la conserva y el de consumo indirecto que es para producción de pescado. Eh, este a su vez, esto a su vez, por ejemplo, la capacidad de descarga impacta en cómo, en cómo se descarga la anchoveta, o permite calcular esto. Y también, ah, por ejemplo, el volumen de anchoveta extraída impacta también en la capacidad de descarga. No Eh, impacta. Otra vez. permite calcular. Este diagrama se lee de una manera distinta, ¿no? Acá tú me tienes que explicar qué estás calculando, a partir de qué calculas y qué es lo que se produce como resultado de la reducción del incremento, ¿no? ¿Está bien? Ok, perfecto. Ok. También consideré otra para el nivel donde es la cantidad de puestos de trabajo. eh, eh, Tiene como variable de flujo de entrada la cantidad de oferta laboral y salida la cantidad de despidos. Esta a su vez tiene variables auxiliares como el salario promedio y el salario total que se calcula a partir de la cantidad de puestos de trabajo y el salario promedio y el monto total que se destina a la remuneración de los trabajadores. Y esta a su vez es el variable de flujo de salida de los ingresos que genera la producción de harina de pescado. Eh, y en caso de producción es otra salida y en caso de si no hay impuestos también. Otra variable de flujo tenemos el volumen de harina de pescado producida, es lo que se llega a producir. Esto a partir del volumen de la anchoveta por harina de pescado que se usa. Esto, o sea, a partir de la capacidad de producción, permite calcular la capacidad de producción y la tasa de uso de harina de pescado. O sea, de la anchoveta de consumo directo, este flujo de salida, eh, y la tasa de producción informal, permito calcular la tasa de uso para harina de pescado, cuánto se usa para la harina de pescado exclusivamente, y a partir de esta y la capacidad de producción, el volumen de anchoveta para harina de pescado. Y también con el volumen de harina de pescado producido. Y esto Ya. tiene como variable flujo de salida lo que se va a exportar y lo que se vende internamente. Eh, También lo que se exporta permite calcular también los ingresos generados por la venta de harina de pescado y el precio también. Permite calcular el precio y el volumen total, ingresos generados. Eh, el volumen de harina de pescado de venta interna también se permite calcular por la demanda interna y lo que se exporta a partir de de la demanda externa. Eh, bueno, esta parte de aquí también la variable de flujo de la producción acuícola de China, por ejemplo, que es el país que más importa, digo, la harina de pescado. Bueno, como variable de entrada puse la harina de pescado que usan y la salida es el total de proteínas producidas. ¿Cuánto de esto se produce como flujo? Total de proteína. ¿Cómo se mide eso? Eh, bueno, ahí está en internet que como hay muchas especies de peces, eh, se hace un cálculo y distintos tipos de proteínas, por ejemplo, proteínas porcícolas, avícolas, y en este caso de pescado, ¿no? ¿Cuánto se producen? Y a partir de la oferta de producción, se permite hallar a partir del nivel de flujo del volumen de harina producida, permite obtener la oferta de lo que se produce, a partir de la oferta y el precio, cuánto se está importando, y a partir también de la harina de pescado que se usa, de la demanda y el precio, cuánto se está importando, y de la oferta también. Ya, bueno, doy la última observación
digamos, drástica. Este nivel que está acá, que dice volumen de producción, ¿cómo se dice ahí? Apícola China, no sirve, ¿no? No sirve. Hay una variable, digamos, no sirve porque es una exógena, digamos, es una exógena, ¿correcto? Sí. Que llega a importación de harina de pescado, que es una variable auxiliar que no alimenta nada, no sirve para nada. Por lo tanto, lo que tienes acá es una representación de algo que no es útil. Y también volumen de harina de pescado producido. Si bien utilizas la información para la regulación de sí mismo de las salidas y entradas y para la oferta de producción, no afecta en absoluto al modelo general, ¿no? Todo debe tener una vinculación, una relación, los niveles proveyendo información, los flujos produciendo cambios. Las auxiliares, en donde se desarrolla cálculos intermedios, que lo puedo utilizar para el cálculo o para entregarlo a los flujos a fin de que ahí se establezcan los cambios, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, el diagrama Forrester anterior estuvo en el sentido, digamos, de la manera como se construyó está bien, sino que hay otros elementos observados. Acá sí no están bien utilizados los conceptos que se deben utilizar para formular el modelo Forrester, que se puede modificar porque va a haber otra oportunidad la siguiente vez, ¿no? Por si acaso, para la primera corrida. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, algo que comentar o observar. Si no, nos encontramos el día de mañana, continuando con las exposiciones. ¿Está bien? Sí, Jazmín, dime. Profesor, en caso de nosotros que enviamos, por ejemplo, en mi caso yo envié el día lunes, ¿el día de mañana vamos a exponer con la misma nota o se va a modificar nuestra nota? No, como si hubieran presentado a tiempo. Si yo les he puesto el plazo de hoy día, ese es el plazo, han cumplido. Es que yo pensé que no habían enviado. Es que he levantado los envíos cuando ustedes todavía no habían colocado, pero yo soy el que me he equivocado. Yo soy el que debe tener más baja nota, no ustedes. Bien, chicos, Gracias. entonces nos encontramos mañana. Ya nos vemos.